Hola chicos, buenos días, bienvenidos. Hoy vamos a empezar con el bimestre 4 de nuestro libro Hunters. Este bimestre pues corresponde a este cuarto periodo y este bimestre es un poquito diferente a los bimestres que vimos anteriormente. ¿Por qué? Porque en este bimestre no hay videojuego ni hay aprendizajes que no hayamos visto antes, sino que todo lo que vamos a hacer es utilizar todo lo que vimos durante el año, desde las situaciones vitales, las preguntas de lectura, los propósitos de lectura y los preliminares de lectura para dar solución a las cosas que se nos vienen planteando. Entonces, esto es recolectar todo lo que hicimos durante todo el año para que podamos desarrollar los conocimientos pues, que acá tenemos. Entonces, de eso se trata este bimestre. Entonces, ya sabemos que para este bimestre no vamos a tener videojuego. Entonces, es únicamente desarrollar las tareas que planteemos pues, ahí en la plataforma y las hacen en el libro y ya con la profe van a encontrar la manera de poderlas enviar. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer primero que todo la lectura del caso para este bimestre. Y para eso vamos a abrir el libro en la página 145. Entonces, en la sesión uno que vamos a usar, vamos a usar los preliminares de lectura. ¿Cuáles son esos preliminares de lectura? Y aquí vamos entonces con el propósito, que es usar esos preliminares de lectura. Entonces son la situación vital, que es en lo que nos vamos a enfocar en la clase de hoy. Vamos a recordar cómo es una situación vital y cuáles son las partes que la situación vital tiene, ¿cierto? Aparte pues partiendo como de unas situaciones que ya hay planteadas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer la lectura del caso para que sepamos qué es lo que vamos a resolver. Entonces, ya tenemos abierto el libro en la página 145 y dice así: en la mansión Sherlock vive la señora Lorelei. Es una mujer de 45 años, apuesta y de clase alta. Es empresaria desde los 18 años. En esta casa también vive Matt. Es un niño de 11 años, estudiante, hijo de la señora Lorelei. También en la casa vive Jack Ferrer. Es un señor de 55 años, es empresario y esposo de Lorelei, pero este señor Jack no es el papá de Matt. Y también hay varios empleados que desde hace unos años trabajan en la mansión, en la que se ha criado desde que nació la señora Lorelei. A la señora Lorelei le encanta el trabajo y su mayor prioridad siempre ha sido el dinero y tener una muy buena estabilidad económica y darle todo a Matt: un Ferrari, computadores portátiles y una propia cuenta bancaria que tiene el menor desde los 5 años. Su esposo, el empresario Jack, la conoció hace 5 años en el cierre de un negocio en el que ambos ganaron mucho dinero. Decidieron vivir juntos desde hace 3 años, pero la convivencia no es la mejor, ya que Matt y Ferrer no tienen buena relación, aunque Lorelei no le da la importancia a este problema, puesto que sus negocios le ocupan la mayor parte del tiempo. Nos llamaron para este caso y nos han contado a fin de que con nuestros conocimientos y experiencias investiguemos. ¿Y qué vamos a investigar? Matt desapareció y Lorelei está deprimida y sospecha de varias personas. Alista tus gadgets. Recordemos que nosotros no hemos utilizado los gadgets durante todo el año, sino que lo hemos hecho pues como con los conocimientos que tenemos y aunque algunos de ustedes han elaborado como la lupita y eso, sabemos que las pistas las podemos encontrar sin necesidad de esto. ¿Listo? Y entonces el propósito de esta investigación es que sepamos dónde está Matt, cómo desapareció, por qué desapareció, quién lo tiene. Entonces, ese es el caso que tenemos para este bimestre. Ya sabiendo cuál es el caso en el que nos vamos a enfocar, vamos a dar vuelta a la página y vamos a ir a la página 146. Y acá nos vamos a encontrar con la primera misión que, como les decía ahorita, se trata de crear situaciones vitales. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Entonces aquí ya empezamos a conocer nuestros primeros personajes, que son
Samantha Klimmer, que es una de las, ya vamos a leer quién es, pero ella es una de las personas que trabaja en la casa. Está Patrick Park y están Shaq y Chris Mer. Entonces, a estas situaciones que tenemos aquí, les vamos a crear a cada uno una situación vital. ¿Listo? Voy a abrir una pantallita para que recordemos cuáles son los elementos de esa situación vital. Listo. Recordemos entonces que una situación vital tiene tres elementos principales, que son, primero, tiene un rol. ¿Y qué es el rol en una situación vital? Es el nombre de la persona y a qué se dedica, ¿cierto? Listo, vamos a ver que la necesidad es una necesidad de lectura. Esta necesidad no es que tiene hambre, que tiene sueño, sino que es una necesidad de lectura. ¿Qué necesita saber el personaje del que estamos hablando? Recordemos que a veces necesitamos saber, a veces necesitamos investigar o a veces necesitamos conocer los procedimientos según el tipo de idea. Entonces, a veces esas necesidades son de tipo argumentales si lo que buscamos es defender, o son de tipo conceptual si lo que necesitamos es investigar o conocer, ¿cierto? O si son procedimentales, si necesitamos conocer ese procedimiento que nos va a llevar a algo o cuáles son los insumos para desarrollar un producto final. Entonces, la necesidad es qué necesita saber la persona. Y por último, es el contexto, que el contexto es el para qué necesita saber esa persona algo. Listo, entonces vamos a dar aquí un ejemplo rapidito de una situación vital. Entonces vamos a poner uno de los roles de los que leímos en el caso. Vamos a escoger a Matt. Entonces, Matt es un estudiante, ya se nos habían contado en el caso. Entonces, Matt, estudiante de cuarto. Entonces, necesita saber el procedimiento, por ejemplo. Entonces, hasta acá tenemos el rol. Matt, que es el nombre pues de la persona, y ¿a qué se dedica? Es un estudiante de cuarto. Acá vamos con la necesidad. ¿Qué necesita saber? Entonces, necesita saber el procedimiento para ingresar al videojuego de lectores, ¿cierto? Hasta ahí vamos con la necesidad. Entonces, necesita saber el procedimiento para ingresar al videojuego de lectores. Ahora vamos con el contexto. ¿Para qué necesita saber eso? Para desarrollar su tarea. Entonces, miren que acá nos están dando una situación vital que es de tipo procedimental, porque miren que necesita es un procedimiento, ¿cierto? Y nos dicen el para qué, que es para poder desarrollar su tarea. Entonces, cuando hagamos una situación vital, y ya vamos a hacer las tres en la página 146, vamos a mirar entonces de lo que leemos, de las situaciones que hay, cómo podemos organizar esa situación vital. Listo. Vamos a devolvernos al libro entonces y vamos a empezar con la lectura de las primeras declaraciones de los empleados. Entonces vamos a ver qué nos dice Samantha. Entonces nos dice, soy Samantha Klimmer, empleada de la mansión Sherlock desde hace 5 años. Siento pánico en estos momentos porque desde que la señora Lorelei me llamó para hacerme las preguntas sobre la desaparición del niño Matt, no sé por qué se me aceleró mi frecuencia cardíaca. Y lo peor es que no sé cómo controlarla
para hablarle con tranquilidad a la señora. Vamos a empezar entonces a hacerle a Samantha la situación vital. Listo. Entonces empecemos con el rol. ¿Cómo se llama la persona de la que vamos a hablar? Si lo que están pensando es Samantha Klimmer, muy bien. Entonces vamos a empezar a hacérselo. Esta primerita la voy a hacer yo con ustedes. Ya las siguientes ustedes las van a hacer solitos. ¿Listo? Samantha Klimmer, ¿y qué es ella? Acá nos están mostrando su rol. Es empleada de la mansión Sherlock. Yo lo voy a hacer así grandecito. Enseguida lo ponemos más pequeñito para que lo podamos entender bien. Ustedes lo copian ahí en el espaciecito que tienen. Listo. Ahora que sabemos cuál es el rol, qué es lo que necesita saber o qué es lo que necesita hacer Samantha. Entonces acá nos estaban diciendo que a ella lo que le está pasando es que siente pánico porque desde que le empezaron a hacer preguntas de la desaparición del niño, ¿qué le pasó? Se le aceleró la frecuencia cardíaca y lo peor es que ella no sabe cómo controlarla, ¿cierto? Para poder hablar con tranquilidad y contar pues como lo que pasó. Cuando nosotros vamos a leer estas declaraciones o cualquier texto, es súper importante que hagamos un análisis bien de qué es lo que nos están diciendo, qué es lo que nos está pasando, porque si no hay una buena lectura no vamos a poder identificar cuál es esa necesidad. Entonces, en este caso, la necesidad de Samantha es que ella no sabe cómo controlar esa frecuencia cardíaca, ¿cierto? Porque su corazón está acelerado y ella no sabe cómo controlar sus nervios. Entonces, ¿ella qué es lo que quiere saber? Quiere saber cómo controlar su frecuencia cardíaca. Entonces ahí ya estaríamos hablando de la necesidad que ella tiene. Entonces vamos a escribir. Muy bien. Necesita saber cómo controlar su frecuencia cardíaca. Listo, hasta ahí tenemos la necesidad. Ahora, ¿para qué es que ella necesita controlar eso? Para hablar con tranquilidad. Entonces, ¿para qué? Para poder responder las preguntas con tranquilidad. Cuando hacemos las situaciones vitales, no necesariamente tenemos que copiar exactamente lo que diga acá. Lo podemos copiar con nuestras propias palabras. Entonces, necesita saber cómo controlar su frecuencia cardíaca para responder con tranquilidad las preguntas. Muy bien, ahí tenemos entonces una situación vital completa que tiene sus tres elementos. Tiene rol, tiene necesidad y tiene contexto. Entonces, hasta ahí ya sabemos que tenemos una situación vital para esta declaración. Listo. Si algo, pausen el video en la partecita anterior para que lo puedan ver bien, porque aquí ya me di cuenta que no se ve muy bien. Listo. Vamos a leer entonces. Si necesitan pausar, pues el videito lo pausan. Yo voy a borrar en este momento esta partecita para que podamos seguir con la otra. Ya saben que pueden devolver el video para que lo puedan ver bien. Vamos entonces a hacer el análisis. Yo lo voy a hacer con ustedes, el análisis de las otras dos lecturas, pero construir la situación vital va a ser el trabajo de ustedes para esta clase. ¿Listo? Entonces, que organicemos la situación vital de Patrick Park
y también la situación vital de Sharp y Mer. Pero yo voy a analizar las dos situaciones con ustedes. Vamos con la primera entonces. ¿Qué dice de Patrick Parr? Soy Patrick Parr, mayordomo de la señora Lorelei desde hace 25 años. Me duele verla sufrir, pero no me interesa lo que pase con el niño Matt, porque él es muy travieso y desordenado. Por eso trato de estar más pendiente de mi salud, pues hace una semana el médico me dijo que tenía taquicardia y aún no conozco las características que tiene esa enfermedad para saber cómo cuidarme. Entonces aquí ya nos están hablando de un rol. ¿Cuál es el rol, chicos? Muy bien, si dijeron Patrick Parr, mayordomo de la señora Lorelei, muy bien, ese sería el rol, ¿cierto? ¿Qué es lo que él necesita saber? Pensemos un poquitico por aquí. En este momento yo me imagino que le estarán dando sus opiniones a la profe, pueden pausar el videito para que la profe los escuche. Muy bien, él lo que no conoce, lo que necesita saber son las características que tiene esa enfermedad, pero ¿de cuál enfermedad nos están hablando? Muy bien, por aquí nos dicen de la taquicardia, entonces eso es lo que él necesita saber, ¿cierto? Las características tiene esa enfermedad. Ahora vamos al contexto, ¿para qué necesita saberlo? Muy bien, para poderse cuidar. Entonces ya es trabajo de ustedes que construyan la situación vital a partir de lo que acabamos de analizar. Vamos entonces con Shaq y con Chris Mer, que ellos son hermanos de nacimiento y actualmente somos los guardaespaldas de la familia de la señora Lorelei. No logramos dar con el paradero de Matt, pero ahora lo que más nos preocupa es la salud de Patrick, pues la señora Lorelei lo presiona demasiado porque cree que él está mintiendo. Entonces, ¿qué necesitamos? Miren, acá nos dicen, necesitamos comprobarle a ella que él sí tiene esa enfermedad. Entonces, ¿de quién nos están hablando? De dos personas en este caso, o sea que tendríamos un doble rol, pero pues está bien, hay muchas situaciones que hay más. Entonces el rol lo tendrían Shaq y Chris Met, que son hermanos, ¿cierto? Y son los guardaespaldas de la familia. ¿Qué necesidad tienen ellos? ¿Ellos qué es lo que necesitan comprobar? Bien, que Patrick realmente está enfermo, entonces ellos lo que necesitan es comprobar que Patrick está enfermo. ¿Y para qué? Para que la señora Lorelei no lo presione tanto y él pues pueda recuperarse. ¿Cierto? Entonces miremos que cuando nosotros leemos es súper importante analizar lo que nos están diciendo. Cuando nosotros podemos analizar lo que nos están diciendo, ya vamos a tener más claro cuál es ese rol, cuál es esa necesidad y cuál es ese contexto del que nos están hablando. Los voy a dejar entonces para que desarrollen la actividad solitos, comprueben con la profe qué tal les quedaron esas situaciones vitales. Recordemos que puede que de un compañero a otro cambien las palabras con lo que, pues como con las que se expresan o lo escriben, pero que sin embargo la idea de la situación vital debe mantenerse. ¿Listo, mis amores? Entonces, si quieren, pausemos el video en esta parte para que desarrollen la actividad. Listo, entonces, como ya desarrollaron la actividad con la profe, vamos a verificar que si hayamos cumplido el propósito que teníamos para la clase de hoy, que era aplicar los preliminares de lectura seleccionando los textos para una situación vital. Entonces, eso fue lo que hicimos. Creamos situaciones vitales que son de los preliminares de lectura. Ese es el primer preliminar, crear una situación vital, o sea, una situación de lectura. Y eso fue lo que desarrollamos en la clase de hoy. Espero que haya sido muy exitoso. Esto es un conocimiento que ustedes ya vienen trabajando todo el año, entonces yo estoy segura que lo hicieron súper bien. Voy a explicarles entonces lo que tenemos de tarea y cómo lo vamos a hacer.
Entonces, de tarea van a tener la página 147 y 148. Y acá vamos a mirar a partir de esas situaciones de lectura que creamos, cuáles son las situaciones vitales, cuáles son los propósitos de lectura de esa situación vital. Entonces, de la situación vital de Samantha, que yo ya la había escrito con ustedes lo que tienen que hacer, como ya las tienen escritas en la página anterior, vamos a mirar de esa situación vital cuál será el propósito de lectura. Entonces, miramos acá. Entonces, Samantha Klimer, ¿cuál es el propósito de lectura? Identificar los insumos que se necesitan para controlar la frecuencia cardíaca o enumerar las etapas de la aceleración del ritmo cardíaco o describir el procedimiento para controlar la frecuencia cardíaca. Esta información sale de las situaciones vitales que habíamos escrito en esta parte. Entonces acá ustedes van a seleccionar cuál es la de Samantha. Acá vamos a seleccionar cuál es el propósito de lectura de Patrick Parr. Recordemos que los propósitos de lectura no son iguales a la necesidad de la situación vital, que el propósito de lectura es lo que tenemos que buscar como tal en una lectura para que podamos desarrollar esa investigación o para que podamos ayudarle a esa persona a resolver pues lo que necesita. Y acá lo mismo lo vamos a hacer con Shaq y con Chris Mer. Listo. Vamos a ir entonces. En la página siguiente, que es la página 148, vamos a seleccionar los textos de una situación vital. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a seleccionar la pregunta de lectura más relevante. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Si es una pregunta conceptual, como acá nos dicen, lo vamos a hacer de azul. Si es argumental, lo vamos a hacer de morado. Y si es procedimental, lo vamos a hacer de rojo. Entonces, por ejemplo, acá, vamos a mirar. Las situaciones vitales, recordemos que pueden ser de tipo procedimental, argumental o conceptual, como lo hemos venido trabajando. Entonces, Samantha, habíamos dicho que la situación vital es cómo controlar su frecuencia cardíaca, ¿cierto? Esa es la necesidad que ella tenía. Entonces, vamos a mirar cuál de estas preguntas es la que mejor describe ese propósito. Entonces, ustedes ya lo analizan. ¿Cómo se llama el procedimiento para controlar? ¿O cuál es el procedimiento para controlar? ¿O qué se necesita para controlar? Entonces, ustedes van a seleccionar. Recordemos, si es conceptual, azul. Si es argumental, la encierran en morado y si es procedimental, la van a encerrar de rojo. Si no recordamos cuáles son las preguntas procedimentales, recordemos que nos podemos ir al bimestre anterior y en las explicaciones del bimestre, ahí lo tenemos en los mapitas conceptuales ya hecho y tenemos escritas las preguntas por si no se acuerdan como cuáles. Listo. La segunda, vamos a hacerlo con Patrick Parr, igualmente, miramos de la situación era que que él necesitaba comprobar que sufría de taquicardia, entonces miramos cuál es la pregunta que más se le acerca a ese tipo de necesidad, y lo mismo con Shaq y con Chris Mer, hacemos lo mismo. Y por último, vamos a buscar en internet un texto que responda a esa pregunta de lectura. Entonces vamos a escoger de una, por ejemplo, que yo quiero encontrar el de Samantha, que por ejemplo el de Samantha, ¿cuál es el procedimiento para controlar la frecuencia cardíaca? Entonces, esta misma pregunta que tenemos acá, nos vamos a ir nosotros a Google y la vamos a googlear. Listo. La buscamos y encontramos un texto que la pueda solucionar. Ese texto lo vamos a imprimir y lo pegamos acá. Y como el tipo de texto depende del tipo de idea, entonces recordemos que nosotros hemos visto textos procedimentales, conceptuales y argumentales, y acá vamos a poner entonces qué tipo de idea predomina. Si, por ejemplo, es en el de Samantha, es procedimental, porque ya lo que necesita saber es un procedimiento, ¿cierto? En Patrick, él necesita conocer características, o sea, que sería conceptual. Pero en cambio, en Sharp y Chris necesitan es un texto argumental. Entonces ustedes escogen cualquiera de las tres situaciones y buscan un texto para responder esa pregunta.
Y ya con esto, entonces enviamos las páginas, le tomamos la foto, pues ya las hicieron, le toman la foto y se las enviamos a la profe. Un abrazo, mis amores, espero que les haya gustado la clase de hoy y cualquier duda con la profe la podemos solucionar. Un abracito para todos, que tengan un feliz día.